Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hablar de electroevaluación. Cuando uno habla de electroevaluación en la parte dedicada al trabajo del kinesiólogo, va a tener que necesariamente hablar de lesiones de tipo nervioso periférico. ¿Qué significa lesión de nerviosa de tipo periférico? Todo lo que se refiere a de la médula hacia afuera, desde los centros nerviosos centrales hacia el exterior, ¿no es cierto? Recorre esto, desde ahí sale por las vértebras y se va definitivamente a los músculos. Entra a los músculos a través de la placa motora para las órdenes, ya sea en el sentido de transmisión motora o transmisión sensitiva si es aferente. Para hablar de lesión nerviosa periférica, nos vamos a referir específicamente a el axón. Ahí tenemos el nervio, ¿no es cierto?, que nos indica esta lesión del axón. Y se puede clasificar en tres circunstancias la lesión del axón. A través de una compresión, donde hay una restricción de la conducción nerviosa, pero se conserva la indemnidad de las neurofibrillas. Podemos ver que se deforma aquí, lo que corresponde a los nódulos de Ranvier, o sea, a la vaina de mielina. Se conserva entonces esta vaina de mielina llamada también, ¿no es cierto?, la cubierta del axón, con el nombre de neurilema o vaina de Schwann. Esta está, como ven, con unos nódulos que son los famosos nódulos de Ranvier, que propician la conducción saltatoria en velocidad. Mientras más ancho sea la mielina, en este nódulo Ranvier, más rápido es la conducción nerviosa, y que nos hace clasificar a las fibras también. Las fibras de tipo A son las más rápidas, y las últimas, más lentas, con mielina todavía, son las A delta. Y finalmente las C, que son sin mielina, amielínicas. Bueno, como pueden ver, ¿no es cierto?, llegamos a una lesión que puede ser una compresión, luego una compresión mayor todavía, en que se empieza a producir una ruptura y una pérdida de la continuidad de las neurofibrillas. Entonces, eso puede dividir las lesiones. Cuando se conserva el neurilema absolutamente, tenemos una lesión que mantiene el axón indemne con solamente lesión de neurofibrillas. Se conserva la indemnidad. Cuando hay un corte total de esto, ¿no es cierto?, una sección en que queda un cabo distal y un cabo proximal, hablamos de una neurotmesis. Entonces, las lesiones podían considerarse como una compresión solamente del nervio, en que se deforma el nervio, y tenemos ahí lo que se llama una neuropraxia. Luego, cuando solamente se pierde la neurofibrilla conservándose el neurilema, tenemos una axonotmesis. Y definitivamente, cuando hay un corte absoluto y hay un cabo distal y otro proximal, tenemos una neurotmesis. Clasificación de Sedon se llama esta clasificación. Aquí hay otra clasificación donde habla del deterioro, ¿no es cierto?, y la degeneración acá, que es la clasificación de Sunderland. Pero en términos correctos, la más usada es la de Sedon. Neurona motora inferior, ¿no es cierto?, la salida a través de la médula espinal, de las astas anteriores, y que nos lleva hacia el nervio y saliendo hacia la periferia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, tal como está un nervio, con un epineuro, tejido conectivo, que sirve para amortiguar seguramente la presión y mantener la indemnidad. Luego vayan los haces de fibra, y entre esos haces de fibra y los siguientes está el perineurio, y finalmente la más íntima, que sería el endoneurio. Estos fascículos van
y convierten entonces el nervio y la transmisión del axón a través, ¿no es cierto?, de estos nódulos de Ranvier. Todos hemos conocido y hemos visto más de alguna vez a un paciente con una parálisis periférica. Cuando se produce un deterioro absoluto de las astas anteriores y de las neuronas de la asta anterior, puede producirse una lesión medular de tipo periférico. Las más conocidas son las de tipo pandémico, como fue la poliomielitis, en que el virus atacaba directamente el material nuclear de las astas de las neuronas anteriores en el asta anterior, la neurona motora. Prácticamente se comía el sustrato de tipo genético y producía una lesión definitiva de tipo paralítico. Eso contribuyó una pandemia también llamada poliomielitis. Hoy día, a través de una vacuna que se inocula a los recién nacidos, se protege eso. Una población mundial, murieron muchos niños, quedaron muchos paralizados. Aún hay gente que deambula por nuestras calles, ya ancianos, ¿no es cierto?, con secuelas de la parálisis periférica llamada poliomielitis. Tenemos entonces, además, considerar de que las lesiones que salen y que llegan desde el cono medular a nivel de L2 hacia afuera se constituyen como parálisis periférica, o sea, la cola de caballo. Todas las raíces que nacen y terminan aquí en el cono medular, acá, en las vértebras L1, L2, prácticamente todo hacia afuera, se llaman parálisis periférica y que podrían dañar alguna de las raíces o todo en su conjunto, dejando parálisis flácida, no absolutamente todas, pero la lesión de más de alguna puede producir la parálisis de un segmento determinado. Aquí vemos los haces de fibra nuevamente, para clasificar, ¿no es cierto?, esta constitución con tejido conectivo, epineuro, hasta el endoneuro. Neuropraxia, axonomesis y neuromesis. La neuropraxia y la axonomesis son recuperables. La neuromesis, si no hay una cirugía de por medio que consiste en unir los cabos a través de una cirugía que se llama neurorrafia, no existiría posibilidades de recuperación nerviosa. Pero estas dos posibilidades, neuropraxia y axonomesis, son recuperables en el tiempo. Este gráfico bastante ilustrativo nos muestra aquí los nódulos Ranvier, ¿no es cierto?, y el axón, y que ha sufrido una compresión, pero esta compresión permite recuperarse. Por ejemplo, una neuropraxia la podemos haber vivido todos. Yo estoy dormido sobre un nervio, puede ser nervio radial, pero al otro día tengo el brazo dormido, pero me recupero a través del movimiento. Igual puede pasar cuando uno está mucho rato sentado, ¿no es cierto? Presiona la raíz del ciático y prácticamente sentimos como la pierna dormida o si nos dobla una rodilla porque no tenemos, ¿no es cierto?, funcionando el sistema y lo hemos comprimido, produciendo una isquemia temporal y una presión temporal del nervio. El nervio se vuelve a recuperar, sus vasos sanguíneos igual hacen pasar la sangre y tengo prácticamente recuperado y siento la mano de nuevo. Pero si la cosa de la compresión continúa, y puede ser que incluso aquí, como aparece en esta diapositiva, en el diagrama, se puede ver cómo, por ejemplo, un bate de béisbol puede caer sobre el nervio, golpearlo y producir una lesión, un hematoma y una lesión que podría constituir después la degeneración del axón. Se conserva el neurilema, pero lo que es el axón dentro de los nodos Ranvier se va produciendo una degeneración
conocida con el nombre de valeriana debido a que el autor fue Valer. Si se conserva el neurilema, tenemos la posibilidad que esa degeneración ocurra, pero también ocurra la reinervación. O sea, empieza otra vez a crecer la neurofibrilla a través del neurilema, de la vaina de Schwann, ¿no es cierto? Y podemos tener recuperación. Se dice, y está comprobado, que la reinervación empieza a crecer desde proximal a distal a razón de 1 milímetro por día. Entonces incluso podríamos calcular cuánto se demora en llegar, por ejemplo, si estamos en el, si este fuera, ¿no es cierto?, en este caso específico, me hubieran golpeado en el canal radial, en el húmero, yo tendría una parálisis de los músculos extensores. Tomaba todas las providencias posteriores de terapia a través de antiinflamatorios y fisioterapia, yo tendría que tener recuperado eso en el plazo, tomando la distancia en el plazo desde el momento que está el canal radial, ¿no es cierto?, de esa distancia hasta los extensores de muñeca y dedos, yo tendría aproximadamente unos 30 centímetros, lo que quiere decir que en el plazo máximo de recuperación yo debía tener 300 días de parálisis, si esta se produce totalmente. Entonces ahí tengo una axonosmesis. No es solamente una neuropraxia que puedo recuperarla en un par de días, sino que simplemente aquí yo tengo una axonosmesis, pero recupero mi material, como dice aquí, ¿no es cierto? Aquí está la degeneración, pero luego empieza la remelinización y tengo prácticamente de nuevo la función. Pero aquí la cosa es distinta, porque yo secciono, eso es lo que constituye una neuromesis, y tengo que prácticamente hacer una cirugía que reconstituya el neurilema y puede así permitir la regeneración del axón, de las vainas, de las neurofibrillas, a través de la vaina de Schwann. Dentro de las parálisis más conocidas está la parálisis facial. Si hablamos de parálisis periféricas que impactan la parte emocional, es esta seguramente la parálisis que más impacto tiene por las razones emocionales, estéticas, y constituye una de las más recurrentes de los pares craneanos, la parálisis facial. ¿Por qué es tan lábil el nervio facial? Y tenemos aquí la parálisis llamada también parálisis de Bell. ¿Por qué es tan impactante? Por todas las circunstancias emocionales que tiene una parálisis facial. Y más recurrente porque su emergencia, muy superficial, se hace en el lóbulo posterior de la oreja, en el agujero estilomastoideo. Por eso que se muestra aquí, ¿no es cierto?, que es la parte más leve, tanto en el conducto auditivo como la salida después a través del agujero estilomastoideo hace que este nervio esté emergiendo muy superficialmente. Por lo tanto, su inflamación, que puede estar dada, se dice todavía que la parálisis de Bell no se sabe realmente cuál es la... Hay bastantes factores que la pueden empujar, ya sea infecciones virales como el herpes, o muchas veces mononucleosis y otra serie de enfermedades bacterianas que podrían indicar y hacer aparecer la parálisis Bell. Pero existe otra posibilidad que sea problemas de neuroinmunización y el nervio se hace más sensible a esto, por ejemplo, al exponerse al frío. Podría eventualmente apresurar el trastorno de parálisis periférica facial. Una de las debilidades del nervio facial es el hecho de atravesar por un conducto que se llama el conducto de Falopio, ¿no es cierto?,
a través del hueso temporal y luego emerger en el agujero estilomastoideo hacia el exterior y entrar nuevamente debajo de la piel muy superficialmente a constituir las ramas de inervación del nervio facial. Esto es solo la parte clínica ya, ¿no es cierto?, de la parálisis facial. Todos los kinesiólogos, de alguna forma u otra, vamos a tratar más de alguna vez parálisis facial. Por lo tanto, esto es lo que vamos a encontrar en un paciente con parálisis facial. Se ha producido, ¿no es cierto?, la situación de compresión del nervio a través del agujero del canal del falopio y el agujero estilomastoideo, y se produce la pérdida de transmisión, que ojalá fuera eventualmente corta. Por eso que la urgencia de la consulta primera es fundamental, ya que a través de eso, ¿no es cierto?, la aplicación de fármacos antiinflamatorios son fundamentales para lograr que el nervio solamente quede en calidad de neuropraxia y no así de axonosmesis, que determinaría, ¿no es cierto?, un largo periodo de recorrido, porque entre el agujero mastoideo y el vientre muscular de los músculos faciales tiene un largo de 15 a 20 centímetros. Por eso estamos hablando de parálisis que podrían durar hasta, en el caso menos optimista, 200 días, lo que es una cosa bastante tremenda para las personas que van a padecer de esta situación. Por eso que mientras más rápido se haga la antiinflamación, más rápido recuperarse de esto, y muchas veces esto se ve en 72 horas si hay un tratamiento adecuado. Si es que ha habido una infección por herpes, lógicamente que fuera de los corticoides que se aplican como antiinflamatorio, lo que significa un antiviral, es una solución más o menos rápida que debería dejar a un paciente recuperado en 7 o 8 días. De lo contrario, al derivarse a una axonomesis necesita un tratamiento kinésico que implica solamente la estimulación de los músculos para impedir la atrofia o la fibrosis de los músculos faciales. Nosotros no ejercemos nada en lo que corresponde a la reinervación de él. Podemos propiciar, mejorar las condiciones energéticas, por ejemplo, con uso de la láser-terapia. Podemos propiciar una serie de cosas que pueden favorecer, pero no intervenimos en la reinervación. Por lo tanto, la remielización y la recuperación de la neurofibrila dentro del canal, ¿no es cierto?, del nervio, dentro del neurilema, es una cosa fisiológica que debe ser apoyada en el sentido solamente de mantener el trofismo para que en el momento que llegue el nervio otra vez a la placa motora, esté el músculo en condiciones de recibirlo. Aquí vemos lo que es más frecuente en pacientes con parálisis facial, epífora, que es el lagrimeo, ¿no es cierto? El ojo no lo puedo cerrar porque está paralizado el auricular de los párpados. Está el signo de Bell, que nos muestra el paciente se le hace cerrar los ojos, como no puede cerrarlo, y decir que arrugue la frente, y el ojo se ve de esta forma. Ese es el signo de Bell. Epífora son las lágrimas. Lagoftalmo, el hecho de tener el ojo más dilatado y abierto. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, como no puede cerrar el auricular de los labios, y estos músculos tampoco están flaxios, por eso se llama parálisis flaxia. La saliva o cualquier líquido que yo tome se va a derramar a través de esto. La saliva cae abundantemente y eso se llama cialorrea. Esos son los signos clínicos más relevantes en la parálisis. Y el dolor posauricular, porque como está inflamado, el nervio está entrampado ahí en su crecimiento a través de esta inflamación. La otra cosa relevante que dice el paciente, fuera de algunos problemas en la parte gustativa, así que el paciente hay que recomendar que tampoco no coma cosas ácidas, picantes, que aumentan prácticamente el malestar en el sabor del paciente y propician mayor salivación. Bueno, la parte de recuperación de los músculos y la parte de la mímica posterior es importante, pero cuando está el nervio en denervación
y está propiciando su crecimiento, la verdad es que no hay mucho que hacer de ejercicio mímico, porque si no hay vía alfa indemne, no hay motricidad. Y por lo tanto, la motricidad que podemos obtener es artificial a través de electroterapia, de la cual vamos a hablar en el momento que corresponda a la estimulación. Aquí están las ramitas, ¿no es cierto? Para los músculos frontales, acá para los orbiculares, los músculos que corresponden al risorio Santorini, el bucinador, los músculos labrales y el platisma o cutáneo del cuello, que es el más largo y el que se recupera casi al último siempre, porque el crecimiento nervioso, como dijimos, es de 1 milímetro por día. Otro tipo de parálisis, la mano en gota, que es la parálisis radial. El paciente ha sufrido alguna lesión en el recorrido del nervio radial. Puede ser que, como decía, puede ser que uno incluso pueda dormir sobre el nervio radial. Y encontramos, ¿no es cierto?, esto con la mano en gota caída, que es la parálisis del radial, para que la conozcamos siempre. Está la mano también acá con la parálisis cubital, porque el paciente no tiene lumbricales interóseos y por lo tanto no puede prácticamente extender los dedos y la mano queda en esa posición constituyendo lo que se llama la garra cubital, que es esta, ¿no es cierto? O mano del predicador, conocida también. El nervio mediano también, el paciente no puede flectar sus dedos y está, y sobre todo las falanges distales, flexor común profundo, y tiene la pérdida de las líneas, conocida entonces como mano simiana. Desde el punto de vista, ahí está, ¿cierto? ¿Te fijas? No flecta bien sus dedos, solamente tiene el flexor superficial y el cuarto y quinto dedo tiene parálisis flexor común profundo. El cuarto y quinto dedo, más la lesión que tiene los lumbricales cuarto y quinto, en lo que sería la parálisis cubital, y es solamente el aductor del pulgar para la parálisis cubital. A este lado, el único inervado por cubital, acuérdense, el aductor corto, que constituye un signo que se llama de Froment cuando uno quiere identificar bien esta parálisis. Evidentemente que la labilidad de los nervios y la exposición al exterior pasa por los conductos óseos y algunos emergen superficialmente. La mano del predicador, ahí está, parálisis cubital. El paciente tiene malos lumbricales, por eso no puede extender, ¿no es cierto? Y tenemos acá la de Froment, que es del cubital y el aductor corto. Entonces, si uno quiere medir, el paciente tiene que sujetar esta tarjeta y yo, como tratante, trato de sacarla. Si la cosa sale fácilmente y el paciente no presiona la tarjeta, se le escapa, estamos frente a una parálisis cubital, conocido con el signo de Froment. Interesante también esta otra tipo de parálisis que sea periférica, tremendamente complicada porque determina que son las parálisis braquiales obstétricas, que incluso comprometen nervios faciales. Entonces, cuando está complicada la PBO, así se llama, parálisis braquial obstétrica, con una situación de tipo también de una situación por parto distóxico, también podemos comprometer al nervio facial a través de la manipulación del cuello, ¿no es cierto? Podría provocar la lesión del nervio facial. Estas lesiones son bastante complicadas y ojalá la atención precoz, más todas las terapias que corresponden a la kine y no lleve a la kinesioterapia precoz, nos llevan a la recuperación lo más inmediato posible. Parálisis braquial obstétrica. El stepage también de una parálisis del ciático a nivel
el anillo del sóleo, se pueden producir ahí lesiones en la cabeza del peroné, ¿no es cierto? El nervio emerge ahí y una fractura, un golpe, una sección, cualquier cosa podría provocar una parálisis de los extensores dorsiflectores, produciendo entonces la caída y un pie en estripage por parálisis del ciático popliteo externo. Ahí está el parto distóxico, dislocación de hombro, más la parálisis facial que podría también acompañar a este problema de la braquial. Cuando el compromiso de la braquial es superior, se conoce como parálisis de ERF, ¿no es cierto? Aquí tenemos lesión del circunflejo, todos los músculos que corresponden al deltoides, rotadores externos, todo eso están conculcados aquí, el paciente está en esa posición, ¿no es cierto? Ya ha tenido una parálisis o un compromiso braquial obstétrico o parálisis de ERF. Cuando la cosa es distal, llamamos a eso síndrome de Dejerin-Klunke, bastante frecuente en secuelas de la parálisis braquial obstétrica. Ahí está. Parálisis de Klunke, de Dejerin-Klunke, que compromete la parte distal de la extremidad superior. La mano está en garra, ¿no es cierto? Hay una serie de características para este tipo de paciente que va a graficarse en la lesión que tengamos de los diferentes músculos flexores, extensores de la mano. Bueno, es importante decir que podemos hacer una serie de pruebas que corresponden a la electroevaluación en este tipo de pacientes. Es decir, a través de electrodos podemos saber, aquí tenemos una aplicación, ¿no es cierto?, que está hecha con 2 electrodos en el nervio cubital, para realizar las pruebas que corresponden a lo que vamos a ver ahora de electroevaluación por estimulación. Las fibras motoras rápidamente son fibras más gruesas, necesitan de mayor mielina, la mielinización es importante entonces, y su conducción es de tipo rápido. Tenemos 2 tipos de electroevaluación. Una evaluación por estimulación y otra evaluación por detección, donde vamos incluso a través de detectar la actividad eléctrica a través de electrodos, como es en la electromiografía, por ejemplo, en la electroevaluación por detección. Pero ¿qué vemos en la electroevaluación por estimulación? Es decir, yo voy a colocar por corrientes eléctricas, voy a colocar estos 2 electrodos para ver a través de la contracción muscular cómo se comportan los músculos que están interesados en esta parálisis. Y lo primero que vemos es la prueba de inexcitabilidad farádica o llamada reacción de Dijon. ¿En qué consiste esto? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que las corrientes de tipo farádico son aquellas que tienen una fase de 1 milisegundo. Y de ahí hacia abajo, de 1 milisegundo, más baja todavía, 1 milisegundo son 1000 microsegundos. Por lo tanto, cuando empezamos a excitar al músculo, ¿no es cierto?, es muy probable que no tengamos excitabilidad, porque lo que pretendemos es estimular el nervio, y como el nervio está cortado, solamente tenemos al músculo. Con este tipo de corriente, con duraciones de fase de 1000 milisegundos, no podríamos obtener entonces contracción. A pesar de colocarle esa corriente, el músculo no se contrae. Por lo tanto, esa inexcitabilidad farádica
se conoce como reacción de Duchenne. Todas las corrientes que son neofarádicas, con pulsos, por ejemplo, de 200 microsegundos, donde normalmente en una persona normal encontramos contracción, en el paciente que no tiene el axón indemne, nosotros vamos a encontrar que es inexcitable con esa corriente. Y por lo menos ahí tenemos un diagnóstico. Este paciente no se contrae. Le hemos puesto 200 microsegundos y no hay contracción. Por lo tanto, estamos frente a un paciente que tiene un problema de denervación. Es una electroevaluación cualitativa. Estamos hablando de la estimulación, reacciones cualitativas. No vamos a ver números aquí en esta primera evaluación, sino que simplemente la reactividad a la estimulación eléctrica. Y en el caso de que usemos ese tipo de corriente, nosotros ya podríamos incluso hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Es decir, mire, no responde a la corriente farádica, por lo tanto estamos frente a una reacción de Duchenne y este paciente está enervado. Tenemos que buscar otro tipo de corriente con duraciones más largas para que nosotros tengamos alguna reactividad del músculo. Pero esa reactividad del músculo va a ser solamente del músculo. O sea, del tejido muscular que es excitable a la corriente, pero no del nervio. El nervio que ordena al músculo que se contraiga. Por lo tanto, no habiendo nervio motor, no habiendo fibra motora, esto es inexcitable y por lo tanto vamos a tener una reacción de Duchenne. Ahora, cuando yo coloco una corriente galvánica a un paciente que está denervado y que tiene una axonosmesis o una neurosmesis, lo más probable es que la contracción que obtengamos con esa corriente va a ser una contracción muy poco excitable. Apenas se va a mover eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paciente tiene una hipoexcitabilidad galvánica. O también, a pesar de que le pongamos corriente galvánica con un pulso ancho, con 200 milisegundos, por ejemplo, de pulso, o 300 o 500 milisegundos de pulso, que es bastante más allá de los 200 microsegundos que teníamos con un paciente normal, con corriente neofarádica, y no se excite, estamos frente a un paciente profundamente enervado. Si no es capaz de responder, ¿no es cierto?, a ese tipo de excitación, quiere decir que incluso la excitabilidad del músculo como tal va a estar absolutamente anulada. Entonces, esto es importante, la prueba de excitabilidad. Ahora vamos a ver qué alteraciones cualitativas podemos encontrar en un músculo que está denervado. Si yo coloco corriente de tipo, en este caso lo quiero excitar a través de una corriente galvánica, porque ya no voy a encontrar excitación con la corriente farádica. Entonces voy a tener que colocar una corriente con pulso ancho, supongamos 200 o 500 milisegundos. Es muy probable que encuentre que el músculo se contrae, pero muy flojamente. Es una sacudida lenta. Entonces estamos frente a un paciente que tiene una alteración cualitativa y que no está normal. Por lo tanto, a esta reacción la conocemos con el nombre de lentitud de sacudida o reacción de Rimac. Reacción de Rimac, acuérdense, ¿no es cierto? Le coloco corriente galvánica al paciente que tiene una parálisis, que se sospecha que está con una parálisis periférica, el músculo va a responder muy lento frente a corrientes de este tipo, aunque sean con pulso ancho, pero ya son con componente galvánico bastante considerable y apenas se contrae. Por lo tanto, este paciente tiene una reacción cualitativa negativa de normalidad. Entonces estamos frente a un paciente con una alteración, ya sea una axonosmesis o una neurosmesis. Inversión de la fórmula polar llamada reacción de ERV. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un músculo y lo estimulo con la parte del cato, en el electrodo catódico normalmente debía producirse la contracción. Debajo del cato aparece entonces una sacudida muscular. ¿Qué va a pasar entonces?
que seguramente en el momento que yo lo excite no va a haber contracción. Pero si yo invierto el polo y el que era cátodo ahora va a ser ánodo y encuentro contracción, quiere decir que se ha invertido la fórmula polar. Es decir, eso nos explica de que ese paciente no está con una inervación normal, que está seguramente paralizado. Entonces, tiene una lesión nerviosa, generalmente va a ser una axonotmesis. Luego, la siguiente reacción, que se conoce como reacción de Wert, es muy fácil de explicarla, en el sentido que al colocar el electrodo en el punto motor que corresponde a más o menos a la mitad del vientre muscular, es muy probable que yo no encuentre ahí la contracción, pero si yo sigo corriéndome por el músculo y voy casi a la zona ya tendinosa del músculo, encuentre una contracción, eso quiere decir que el punto motor ya no es porque está el nervio lesionado. Y lo que sí es una cosa funcional, el músculo cerca de los tendones reaccionó con esta corriente. Por lo tanto, esta reacción que corresponde al desplazamiento del punto motor, ahora un punto motor funcional que se activó solamente por excitación del músculo sin nervio, se conoce como reacción longitudinal de Wert. Entonces, vamos a ver si... Ya. Volvamos porque esta va a ser la última diapositiva. Que corresponde a la electroevaluación por estimulación y que corresponde a las reacciones cualitativas. Resumiendo, entonces, estas son reacciones cualitativas. Las reacciones cuantitativas las vamos a ver en un segundo capítulo que lo va a hacer el profesor Parada. Entonces yo voy a explicar hasta aquí, ¿no? Reacciones que se llaman cualitativas, ¿no es cierto? Por esta electroevaluación por estimulación, yo tengo reacciones cualitativas. Una evaluación por estimulación en que me dice si se estimula o no se estimula, con una corriente de tipo farádico, y tendría el problema con la que se llama reacción de Duchamp, inexcitable, farádicamente, o a través de una corriente galvánica con pulso ancho, no tengo mucha excitabilidad, el músculo está hipoexcitable, y por lo tanto tengo una inexcitabilidad galvánica o una hipoexcitabilidad galvánica. Y finalmente ya lo que es propiamente tal cualitativo, la cualidad, cómo son las contracciones producidas con la corriente, tenemos primero la lentitud de la sacudida, ¿no es cierto? Nunca va a ser igual que una estimulación del nervio, o aquí voy a estimular el vientre muscular, que es el vientre muscular sin nervio. Prácticamente el nervio está lesionado, por lo tanto no hay vía alfa. Y va a reaccionar en forma lenta con la sacudida. Se llama reacción de Riemann. Es lo que más le impresiona a uno cuando coloca corriente de paciente o lo estimula para mantener la contracción muscular, es que haya una sacudida que no es tan rápida comparándolo con el lado normal. Eso siempre es importante, ver el lado normal, compararlo con el lado que se sospecha de una parálisis, ¿no es cierto? Entonces las reacciones no son similares. Es una sacudida lenta. En el lado normal es una sacudida rápida. Luego tenemos inversión de la fórmula polar. Eso quiere decir que la contracción, así se llama la fórmula, contracción al cierre del circuito catódico, no se efectúa. Pero si yo invierto la polaridad en el polo negativo, lo transformo en polo positivo y tengo la contracción, quiere decir que lo normal es que se esté contrayendo con la contracción y con la estimulación en el otro polo, o sea, en el polo anódico. Por eso se ha invertido la fórmula polar, contracción al cierre del circuito anódico. Esa es la fórmula. Entonces la fórmula normal es cierre del circuito catódico, CCC. Y el anormal sería
CCA, cierre del circuito anódico. Entonces, yo invierto la polaridad si no encuentro contracción en el paciente. Y cuando invierto la polaridad, aparece la contracción en el polo positivo, tengo una reacción de ERF. Luego, ¿cómo se explica el desplazamiento del punto motor? El hecho de que al no tener placa motora indemne, porque el nervio está denervado, se ha producido la degeneración valeriana, yo tendría entonces el punto de mayor excitabilidad, no en la placa motora, sino a lo mejor en el recorrido más largo hacia los tendones, entonces tengo una reacción longitudinal de Webb o desplazamiento del punto motor. Eso es. Así que vamos a dejar hasta ahí, ¿no es cierto?, esta sesión. Nos vemos.